El mundo, tal como lo conocemos, no se detiene, ni por nosotros ni por otra persona, ¿no? Son tiempos acelerados, que duda cabe, y como quien no quiere la cosa, hemos entrado de lleno en una nueva época de la humanidad. Nos referimos a la cuarta revolución industrial, y de esto es justamente lo que vamos a hablar en esta ocasión. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Hoy vamos a hablar de la denominada Cuarta Revolución Industrial, o llamada también Industria 4.0, o también en la industria inteligente. Ahora bien, de cajón, la primera pregunta que se nos ocurre es ¿a qué nos referimos cuando decimos revolución industrial? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué es lo que significa? Yo también me pregunto eso, ¿no? Y entonces tendríamos que decir que llamamos revolución industrial a un conjunto de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, que se dan en un cierto determinado momento histórico y que constituye en definitiva un cambio de paradigma. Ahora se preguntarán, ¿por qué cuarta, no? Y si es la cuarta, ¿dónde están las anteriores? Y entonces, para tal efecto, para entender cómo hemos llegado hasta esta etapa de la humanidad, es menester saber, echar la vista atrás y repasar las tres revoluciones industriales anteriores y cómo cada una de ellas cambió la forma de ser y estar en el mundo en su época. Entonces, a continuación, las resumimos brevemente. Primera revolución industrial, ¿no? Fue denominada la era de la producción mecanizada, ¿no? En la invención de la máquina a vapor, allá por 1760, fomentó la mecanización de los procesos productivos de aquella época, que permitieron de alguna manera abaratar costos en mano de obra y mejorar los índices de productividad. La progresiva industrialización de la economía abrió el camino hacia el abandono de la agricultura como actividad primaria y hasta ese entonces preponderante, y la búsqueda del sustento se dirigió principalmente a los centros urbanos y sobre todo a las concentraciones fabriles. Con la energía a vapor surgieron invenciones y tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarriles, lo que dinamizó, entre otras cosas, el comercio. La fábrica se convirtió en el nuevo centro de vida comunitaria. Y el avance de la industrialización creó una clase media de trabajadores, obreros, ¿no? Y las ciudades e industrias crecieron más rápidamente y las economías se desarrollaron a un ritmo más acelerado. Entonces ahora tenemos la segunda revolución industrial, ¿no? Que es la era de la ciencia y la producción en masa, masiva, ¿no? Aquí, ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, se inventan nuevas formas de producir energía. Nos estamos refiriendo a los hidrocarburos.
petróleo y sus derivados, por un lado, y también, que es también tan importante como ella, la electricidad. Estas dos fuentes de energía se insertan, como no, intensivamente en el aparato productivo, en el proceso productivo, ¿no? Y además, una serie de inventos comenzó a aparecer, ¿no? El motor de gasolina, ¿qué más? El transporte que empujó al transporte mecanizado, avances tecnológicos en general, ¿no? También a la par se avanzaba en grandes descubrimientos, no solamente en tecnología, sino en ciencia, ¿no? Mecánica, física, química, biología, medicina, astronomía, etc. En este sentido, inventos como, lo vuelvo a repetir, la luz eléctrica, el telégrafo, la radiofonía, la telefonía, la fotografía, la máquina de escribir y de calcular, y los primeros prototipos de transporte terrestre y aéreo a base de motores de gasolina transformaron sustancialmente la vida de las personas. Ahora bien, a principios del siglo XX, Henry Ford y su empresa, ¿no?, estaban produciendo en aquella época el innovador Ford Modelo T, un auto con motor de gasolina fabricado en líneas de montaje en sus plantas centrales, ¿no? Se mejora entonces la producción en masa o serializada. Además, si lo pensamos bien, fue esta segunda revolución industrial la que colocó los cimientos del mundo moderno, tal como lo conocemos. Ahora viene la tercera revolución industrial, ¿no? La revolución digital. La tercera revolución industrial tiene como marco inicial la década de alrededor de los 50, ¿no?, con el desarrollo de la microelectrónica. Me refiero a los microconductores, de la introducción de los sistemas informáticos en la economía, ¿no? Y sobre todo una profunda transformación digital. Con el fenómeno de la digitalización mucho más acentuada en los 80, 90 y las primeras décadas del siglo XXI, por ejemplo, la digitalización, que significaba, por ejemplo, la información que antes se transmitía de manera analógica, fue sustituida por los medios digitales. Para tener una idea, ¿no?, el computador u ordenador, con toda su parafernalia, prácticamente ha dejado de lado a la máquina de escribir, a los faxes, a los reproductores de audio y video, etcétera, y a los grandes archivos físicos. Otra cosa que caracteriza a esta revolución industrial es el desarrollo intensivo de maquinaria diversificada y el auge de la robótica y paulatina automatización del proceso productivo. Ha generado también la aparición de nuevos modelos de negocios y nuevas ocupaciones también, ¿no?, formas de desarrollo colectivo profundamente arraigado en el avance tecnológico. Y por último, la cuarta revolución industrial, es donde estamos ubicados cronológicamente en este espectro, ¿no? Ahora bien, cada revolución industrial representó cambios profundos y transformaciones en nuestra sociedad, ¿no? El control, el centro de la vida, por ejemplo, en la primera revolución industrial, salió de las comunidades agrícolas y se trasladó a las fábricas. Las personas abandonaron el campo y llegaron a las ciudades a quedarse, ¿no?, con la introducción de la producción mecánica, ¿no?
La electricidad y los sistemas de producción masiva, por su parte, cambiaron la forma en que las personas vivían y trabajaban, ¿no? Y más recientemente, la revolución digital causó rupturas en todas las industrias a través de la transformación digital y la manera en que éstas se desarrollan y tienen contacto con los ciudadanos y los consumidores, ¿no? Y entonces en esta época estamos viviendo cambios, nuevos cambios importantes que pasan tan rápido que no nos damos cuenta. Y hasta que llegamos ahora por fin a la cuarta revolución industrial, ¿no? Que llegó sin avisar y casi no nos hemos dado cuenta. La industria 4.0 apuesta por lo virtual, por los espacios ciberfísicos, la hiperdigitalización e hiperconectividad, las fábricas inteligentes, la producción online, la automatización masiva, la personalización o customización, las plataformas digitales de negocios y también y sobre todo la visión global de las cosas. Hay también una visión de una economía colaborativa, ¿no? La economía gig, ¿no? Freelance, la flexibilidad laboral y la aparición de nuevas ocupaciones y por supuesto la pérdida también de millones de empleos tradicionales. Hay otra cosa que también es importante, ¿no? Que hay acceso irrestricto a la información a través de plataformas digitales. Se podría afirmar que la industria 4.0 se asienta en algunos canales tecnológicos fundamentales, como por ejemplo el Big Data y analítica, ¿no? Que es el acopio, conservación y análisis de datos estadísticos. En el contexto de la industria 4.0, los análisis de datos masivos, sistemas y equipos de producción, sistemas de gestión de proveedores, etcétera, se convertirán en estándares para apoyar la toma de decisiones en tiempo real y su posterior monitoreo. El uso, después otra cosa interesante, es el uso masivo de TICs, que son las herramientas de información y comunicación. Las TICs son las soluciones tecnológicas que permiten ordenar, procesar y ejecutar de alguna manera la información, los canales de comunicación y los procesos administrativos de personas y de organizaciones y de empresas también, ¿no? Otra cosa importante es la robótica autónoma, ¿no? El desarrollo de los cobots, que son unidades robóticas con autonomía y que cooperan en ambientes con humanos, ¿no? En labores diversas y que quizás sea, me pongo a pensar, ¿no? la era de Blade Runner y sus replicantes, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Habrá que sacar el test de Turing, ¿no? Realidad simulada, ¿no? Simulaciones en 3D, ¿no? Reproducción de ciertas parcelas del mundo físico en un entorno virtual, ¿no? En las que se puede probar las potencialidades de procesos o máquinas antes de proponerlas en el mundo real. La realidad virtual tiene diversas manifestaciones y la que se nos avecina es la anunciada por la aparición del metaverso. Otra cosa interesante es la integración de sistemas, ¿no? En este sentido, los fabricantes, los proveedores y los clientes, los tres estamentos a la vez estarán estrechamente enlazados por los sistemas informáticos, facilitando cadenas de valor verdaderamente automatizadas. Después tenemos el llamado Internet de las Cosas, IoT,
cada vez habrá más dispositivos independientes que estarán enriquecidos con informática incrustada, ¿no? O sea, prácticamente podríamos decir que estamos conectados todos los sistemas con tecnología, ¿no? Y esto va a permitir a dispositivos de campo comunicarse, interactuar entre ellos, ¿no? Parece fantasía, pero es lo que nos toca, ¿no? Lo que está llegando, ¿no? Otro punto importante es en esta época la ciberseguridad, ¿no? El aumento de la conectividad que representa la industria 4.0 incrementa dramáticamente la necesidad de proteger los sistemas industriales, sobre todo industriales y críticos, y las líneas de producción contra las amenazas informáticas, los hackers. También hay que mejorar en este sentido la protección de la propiedad intelectual, los datos personales y la privacidad, que es bien importante, ¿no? Otra cosa importante que sigue ahí es la nube, ¿no? Cada vez más las tareas relacionadas con la producción requerirán más intercambio de datos. Y al mismo tiempo las tecnologías en la nube mejorarán y conseguirán tiempos de reacción de apenas algunos segundos. Como resultado se irán mejorando los procesos informáticos a la nube y facilitará que más servicios informáticos sean realizados en muy poco tiempo, que sea optimizado todo al sistema productivo, ¿no? E incluso los sistemas que controlan los procesos podrán estar basados, qué sé yo, en la nube, ¿no? Otra función importante, otra tecnología importante es la realidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, un operario equipado con gafas de realidad, que ya las hay, pueden, por ejemplo, recibir instrucciones de cómo reparar una máquina o hacer algún tipo de operación de cualquier tipo, ¿no? Y otra cosa importante que creo que se basa en la industria 4.0, la inteligencia artificial, ¿no? Que esta tecnología nos permite crear programas diseñados para realizar actividades que por lo general realizan los humanos y nos tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces también analizan información extraída de la nube, del Big Data, y se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo de esto, los asistentes por voz, en los smartphones y las aplicaciones en general, ¿no? Otra cosa importante que también trae la industria 4.0 son nuevas formas de hacer negocios, uso intensivo y masivo del e-commerce, las plataformas de negocios virtuales, dropshipping, etcétera, ¿no? Que significan ubicuidad, tiempo real, eficiencia y rapidez. ¿Qué más tenemos? Saliendo un poco del ámbito necesariamente tecnológico, tenemos la nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica, blockchain, las monedas virtuales, la impresión en 3D y muchas otras cosas más. Una jocosa ocurrencia contemporánea afirma que ahora los dispositivos y aparatos son los que son inteligentes y ya no los humanos. Aunque muchas de estas tecnologías ya llevan tiempo y años con nosotros, acompañándonos, en esta industria 4.0 se pretende hacer uso masivo, intensivo y serializado de ellas a nivel productivo. Evidentemente, todas estas particularidades que se desarrollarán en los próximos años, o al menos así se espera que sea,
implicarán cambios, retos, posibilidades y también peligros. Lograr minimizar los aspectos más negativos al tiempo que se potencializan y se maximizan los positivos será una de las grandes prioridades que tendrán que gestionarse en estos tiempos. Y en ello cobrará gran importancia, sin duda, la capacidad de regular de un modo adecuado todo este proceso y sus repercusiones. Así las cosas, el futuro está aquí. El futuro no es futuro, el futuro es presente. Quizás cualquier día le ordene a cualquier aparato, ¿no? Digamos, a la tostadora o al secador de pelo, o a mi dedo. Quiero grabar Batiburrillo, ¿no? Y efectivamente lo hagan. No sé, imagino que todavía vamos a estar en este mundo, ¿no? En fin, ya veremos. Eso es todo por hoy, amigos. Y si fue de vuestro agrado, denme un me gusta. Comente y por supuesto comparta. Síganos a través de las redes sociales y suscríbase a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Chao.